Es impresionante. Dijo, arribamos al capítulo más importante del libro de Romanos. Capítulo 6. Déjenme decirles que este capítulo de Romanos es el que cambió mi vida. Este capítulo de Romanos es el que en realidad me hizo comprender de que existe una vida cristiana. Yo les llamo esto el caballito de acero de la Biblia. Si nosotros llegáramos a entender este capítulo de la palabra de Dios, nos evitaríamos muchos problemas. Pero antes de entrar en este capítulo, debemos terminar en Romanos, el capítulo 5, versículos 12 al 21. Pablo va a cerrar su exposición de la justificación. Hemos estado hablando de la justificación, cómo la justificación es por medio de la redención en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Y explicamos esas 3 doctrinas o 4 doctrinas importantes: la justificación, la redención, la propiciación. Y ahora, esto de la justificación que Pablo ha estado tratando, nos va a cerrar este tema en cuanto a esto de la declaración que Dios ha hecho sobre nosotros, de que no tenemos culpa alguna por los méritos de Cristo Jesús. Y vamos a estar leyendo ahí en Romanos el capítulo 5, versículos 12 al 21. Y en estos capítulos yo quiero que notemos algunas palabras ahí en sus Biblias. ¿Sí? Ustedes ven ahí en la pantalla, si están poniendo ahí, hay 3 palabras claves que se repiten. La palabra uno se repite 11 veces, reino 5 veces y mucho más 5 veces. Y vamos a leer esta porción de la Escritura. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y el don no sucede como en el caso del uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué porción de la Escritura? Pablo va a cerrar
lo que se denomina la justificación legal y nos va a poner un contraste entre lo que es Cristo y lo que es Adán. Y nos dice ahí que Adán, en primer lugar, fue la cabeza de la humanidad. Él fue nuestro representante. Teológicamente, esto se conoce como el nombre de cabeza federal. Es decir, que Adán estaba en representación nuestra, ¿verdad? Es como cuando el equipo, la selección de México va a jugar y pierde la selección de México. ¿Quién pierde? Pierde todo México, porque ellos están representando a México. Pierde todo México. Cuando Adán pecó, lo estaba representando a nosotros. ¿Quién perdió? Toda la raza humana. Por un hombre vino la muerte. Por un hombre vino el pecado. Y eso nosotros podemos ver ahí en el versículo 12. Por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que cada persona que nace después de Adán, nace como un pecador. Así que desde Adán pasó la muerte a todos los hombres. No solamente eso, mira el versículo el 12, el 14, el 14. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Desde Adán hasta Moisés. Por un hombre reinó la muerte. Versículo 15 dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, es decir, bastó solamente el pecado de una persona para que todos nosotros muriéramos. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre fue el que desobedeció, y por la desobediencia de uno, todos nosotros nacemos como hijos de desobediencia. Entonces, la raza humana es culpable, es pecadora y está muerta por un hombre. Ahora, por un hombre también abundó la gracia. ¿Quién fue ese hombre? Jesucristo. Hermanos, Jesucristo, esto es importantísimo en la teología, hermanos. El pecado tenía que ser vencido por un humano, por una persona de carne y hueso. Cuando nosotros creemos que Jesucristo es el Mesías, la palabra Mesías significa libertador. Y la promesa a Adán y Eva de que iba a venir de la simiente de la mujer un hombre, iba a venir un libertador que iba a liberar al hombre. Lo mismo fue la promesa hecha a Abraham. Le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y por último, Juan nos dice en primera de Juan, y aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, este es el anticristo. Porque el pecado tenía que ser vencido por un hombre. Y ese uno fue Jesucristo. Miren lo que dice ahí el versículo 17, la última parte. Dice, Jesucristo, dice, reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben en abundancia de la gracia y el don de Dios. Ahora, aquí debemos entender esto de la gracia de Dios. La gracia que Dios nos da y la gracia que Él mostró es para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado. Dios no viene a mostrar su gracia para que nosotros continuemos pecando. Él viene a mostrar su gracia para que nosotros nos separemos del pecado.
Y eso vamos a estudiar un poco más allí en Romanos capítulo 6. Miren, el versículo 21 dice: para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine para justicia. ¿Para qué va a reinar la gracia? Para justicia. Eso quiere decir para santidad, para piedad, para que se hagan las cosas rectas. La gracia no abunda para que pequemos. La gracia abunda para que vivamos una vida santa. Reine por la justicia. La gracia reine por la justicia para vida, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, por un hombre vino la muerte, pero por un hombre viene la gracia, viene la vida. En el versículo 12 vemos ahí que Él reina la muerte. Por el pecado reina la muerte. Pasó la muerte a todos los hombres. Ahora miren el versículo 17. Por un hombre reina la vida. Versículo 17. Mucho más reinará en vida por un solo hombre, Jesucristo. Sigamos ahí en el cuadrito. Por un hombre fuimos juzgados. Capítulo 5, versículo 16. Pero también por un hombre, por uno vino la justificación de vida. Versículo 18. Así que todos nosotros pecamos en Adán y morimos. Y como yo les decía en otras de las lecciones, la prueba más grande de que uno es pecador, ¿sabe cuál es? Es que morimos. ¿Y no pecaron, no murieron?